Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan hoy en este Congreso Internacional El empleo de las personas con discapacidad intelectual, organizado por AEDIS, Plena Inclusión Cantabria y Plena Inclusión España. Desde que nos inscribimos todos a este congreso, rondan por nuestra cabeza qué futuro nos espera, vamos por el buen camino, el empleo realmente tenemos buenos datos. Eva, por favor, no plantees tantas preguntas. Y vamos a dar paso a este congreso que reúne a más de 325 personas de toda España. La organización está muy contenta por la acogida y yo también, porque soy de aquí. Y me encanta ser anfitriona. Hoy estamos con compañeros y compañeras de todas las comunidades autónomas de España. Hemos hecho pleno. Efectivamente, este congreso ha despertado el interés de cientos de personas nacionales e internacionales. El empleo nos enriquece y asumir retos laborales nos hace crecer. Fíjate en nosotras. Hoy cambiamos nuestros trabajos habituales por este escenario de excepción. Gracias por invitarme. Para nosotras es un placer contar con tantas personas de toda España en este Palacio de la Magdalena, que ha sido escenario de hitos históricos y que durante estos días vais a disfrutar de él. Es el mejor escenario para aprender y reflexionar como lo han hecho cientos de intelectuales desde su construcción a principios del siglo. Pues con esa estela de intelectuales, expertos, ideólogos, hoy y mañana pasarán por aquí muchísimos expertos en la materia para afrontar 5 grandes retos del empleo: el ámbito legislativo, la formación y la gestión del conocimiento, la propia inserción laboral, la administración pública y, finalmente, el panorama internacional. ¡Cuántos temas y qué interesantes! Pero también debemos destacar las mesas de comunicaciones y los talleres simultáneos. Cerca de 50 expertos en empleo nos explicarán muy bien cómo será el futuro laboral que tanto nos preocupa a las personas con discapacidad intelectual. Pues no vamos a extendernos más, Lu, y vamos a dar paso a la primera mesa del Congreso bajo el título Marco legislativo del empleo de las personas con discapacidad, nueva ley de inclusión laboral. Invito a subir al escenario a Chema Franco, miembro de la Junta Directiva de AEDIS y gerente de Goravide, y a sus 2 invitados, Ricardo Esteban y Susana Rodríguez. Así que cuando ustedes quieran, suban al escenario y les dejamos a todos ustedes con la primera ponencia. Bueno, no se me ocurre mejor manera de empezar la mañana con energía que hablando sobre este reto que tenemos por delante, ¿no? El del nuevo marco legislativo de inclusión laboral para las personas con discapacidad. Entonces, la verdad es que cuando estábamos pensando y planteando la organización de este congreso, se nos vino una idea que es compartir con 2 personas expertas en la materia aquellas reflexiones que nos puedan ayudar a dibujar un futuro con un mayor logro en el empleo de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, pues hoy contamos con Ricardo Esteban, catedrático del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, y con Susana Rodríguez, catedrática del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de León. Por lo tanto, vamos a arrancar el día con mucho nivel, para poner un poco de presión al resto de ponencias que vamos a vivir a lo largo de estos 2 días. Entonces, si os parece, vamos a arrancar con una pequeña contextualización y vamos a dar paso a las intervenciones de nuestros compañeros para posteriormente dar un espacio para que podamos hablar y dialogar sobre las cuestiones que nos susciten esta
contenido de esta mesa que ahora mismo arrancamos. Por lo tanto, tenemos por delante un contexto en el que una legislación que echó a andar a mediados de los 80 del siglo pasado, pues se ha ido desarrollando poco a poco en nuestro país. Y a eso se le ha complejizado que, como consecuencia de las transferencias de las políticas activas de empleo a cada una de las comunidades autónomas, pues se ha desarrollado una normativa muy heterogénea, variada y variopinta a lo largo y ancho del territorio nacional. De manera que parece lógico pensar que sería bueno revisar y actualizar esta normativa en un contexto en el que ha habido tantos cambios pues del orden social, tecnológico, legal, y etcétera, etcétera. Entonces, llegamos a un momento en el que, según los datos de la última encuesta del INE, la tasa de empleo de las personas con discapacidad intelectual se sitúa en el 23,8%, o sea, 44 puntos menos que el resto de la población. Hemos avanzado mucho, pero nos fijamos en qué punto estamos todavía hoy, donde la tasa de actividad de las personas con discapacidad intelectual es todavía del 36%, que son 41 puntos por debajo de la población en general. Solo 2 de cada 10 personas con discapacidad intelectual en edad de trabajar tienen un empleo. Y ese empleo que tienen mayoritariamente ha sido promovido por organizaciones de la iniciativa social del ámbito de las asociaciones de familias, fundamentalmente. Entonces, nos encontramos en un contexto y en un escenario en el que todavía estamos muy lejos de poder decir que las personas con discapacidad intelectual acceden con normalidad y en igualdad de condiciones al mercado de trabajo. Y eso nos preocupa porque, a pesar de todos los avances que se han producido y de todo el camino que llevamos recorrido, nos hacen pensar que estamos muy orgullosos de hasta dónde hemos llegado. Cosas como el acceso al empleo público serían impensables hace unos pocos años, pero no nos queremos quedar ahí. Queremos quedarnos en, oye, hemos llegado a este punto, a partir de aquí, ¿qué cosas, qué retos, qué modificaciones podemos impulsar para tratar de acercar realmente, cuando digo realmente es con una igualdad real y efectiva, a las personas con discapacidad intelectual a ese mercado de trabajo que tanto ansían, ¿no? Entonces, en este panorama, en este contexto, queremos marcar, en este congreso, queremos marcar líneas para trabajar en el futuro del marco legislativo del empleo para las personas con discapacidad y especialmente a las personas que tienen más dificultades de acceso al mercado de trabajo. Y para contribuir a este objetivo, pues os voy a pedir, en primer lugar a Ricard y, en segundo lugar, a Susana, que compartan con nosotros algunas reflexiones en estas materias para hablar sobre estos temas clave que nos preocupan a todos. Así que, sin más. Muy bien. Bien, muchísimas gracias. ¿Se me oye, no? Sí. Bien, perfecto. Bien, en primer lugar, mis primeras palabras han de ser de agradecimiento a la organización, a Plena Inclusión, a la organización estatal, a Plena Inclusión Cantabria y a EDIS por invitarnos a intercambiar algunas reflexiones a propósito del régimen jurídico del empleo y los retos que tiene en un futuro. Bueno, personalmente estoy encantado además de compartir, digamos, opiniones también con mi querida compañera Susana Rodríguez Escanciano, que deberíamos estar hoy en otro congreso, pero estamos aquí compartiendo también reflexiones a propósito de una temática que nos es muy querida. Bueno, dicho eso, voy a hacer algunas reflexiones de carácter general, porque si hemos de hablar de una futura ley de la inclusión de las personas con discapacidad,
lógicamente, inevitablemente, en la medida en que eso se lleve a cabo, ya sea con carácter genérico, ya sea con carácter más parcelado, lo que es evidente es que hay que tener en cuenta, como comentaba Chema Franco hace un momento, que bueno, nuestra legislación ha echado a andar, pero posiblemente, a mi juicio, no ha tenido en cuenta como puntos de referencia de partido suficientemente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por España hace ya bastantes años. Y luego, por otra parte, creo que debería de tenerse en cuenta de manera particular la observación número 8/2022 del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, que apunta algunas cuestiones, yo creo que muy importantes. Sobre todo, se insiste mucho en la inserción en el mercado ordinario de trabajo, que realmente es la fuente de creación de empleo más importante y la que puede garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Eso de una parte, aunque es verdad que también yo creo que la observación plantea cuestiones un poco provocadoras, y más en este ámbito, ¿no? Cuando se afirma que el empleo protegido pues, no es inclusivo, etcétera, etcétera, aunque se lleva a cabo con determinados matices. Yo pienso que eso es interesante después para ver hasta qué punto determinadas opciones son o no inclusivas, depende de cómo se diseñen y si la empresa ordinaria es inclusiva, que es otro elemento que yo creo que está más que en cuestión. En todo caso, yo, retomando el hilo de las reflexiones de Chema, yo diría que nuestro ordenamiento jurídico, y hablando en clave jurídica, hace ya muchos años, yo calculo que unos 18, depende de cómo, que se acuñó la figura de las personas con discapacidad afectadas por especiales dificultades. Ahora se habla de ellas más bien como personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo, y dentro de esa figura general estarían las personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad vinculada a problemas de salud mental. Y ciertamente, bueno, es verdad que hoy en día las tasas de empleo y las tasas de actividad son bajas, no han mejorado significativamente, lo cual es un reto, teniendo en cuenta el contexto. Y en ese sentido, yo creo que la cuestión, depende de cuál sea la mirada, se ha ido agravando, porque las empresas no acaban de ser inclusivas. Yo, en ese sentido, haría algunas reflexiones al respecto. Y, por otro lado, también lo que sucede es que hay quizás un desembarco en el ámbito del empleo protegido, de centros especiales de empleo, con un planteamiento más mercantil, que ha dado lugar a que el volumen de personas con discapacidad, de baja discapacidad, sea más elevado ahora que hace 10 años, lo cual no deja de ser una paradoja. Con lo cual, pensando en colectivos afectados de especiales dificultades ante el mercado de trabajo, yo pienso que tenemos un reto importante. En ese sentido, yo voy a destacar algunas reflexiones que trabajé con 3 compañeros y una compañera cuando elaboramos algunos capítulos del Libro Blanco. Y la primera reflexión se centraba en el empleo con apoyo y la intermediación, porque llegamos a la conclusión de que hacía falta, y hoy lo hablábamos también, mejorar la intermediación de las personas con discapacidad, pero sobre todo conectar el esfuerzo de entidades con los esfuerzos que llevan a cabo los servicios públicos de empleo, porque a nosotros nos da la impresión, y hablando con los servicios públicos de Cataluña se nos confirma, que muchas veces no se encuentran las demandas de empleo de las personas con discapacidad con el gran circuito, que es el circuito de los servicios públicos de empleo. Y en ese sentido entendemos que es muy importante un poco casar ambas dinámicas, ¿no? Cosa que no siempre sucede. Respecto al empleo con apoyo, consideramos que es un elemento fundamental, y nuestra impresión es que el empleo con apoyo, como mecanismo que garantiza el acceso y el mantenimiento en el empleo de las personas con discapacidad afectadas por especiales dificultades, lo que acabo de decir es matizable, pero yo creo que, grosso modo, es así en lo que concierne al acceso al mercado de trabajo, pues es una figura en parte invisibilizada, poco reconocible, digamos, poco identificable y muy dispersa, ¿no? Probablemente por la preeminencia de los programas autonómicos, algunos de ellos, por cierto, muy interesantes, y la existencia de un programa estatal que ya está como en línea de fondo y tampoco sabemos muy bien dónde estamos. En ese sentido, la propuesta que hacíamos era, algunas propuestas reconozco que las carga el diablo, era ir hacia un programa más bien de carácter estatal, reconociendo el servicio de empleo con apoyo como un servicio de empleo que debería formar parte de la cartera común, porque es extraordinariamente importante. Del mismo modo que son importantes los servicios de intermediación, el empleo con apoyo tiene la misma importancia para acceder al empleo. Y en ese sentido entendemos que, evidentemente, tomando lo mejor de los programas autonómicos, se debería de ir un poco hacia una potenciación por la vía de la mejora generalizada y un poco garantizando la presencia de programas públicos en toda España, porque al menos hice un seguimiento de programas y la verdad es que algunas comunidades autónomas no publicaban hace 2 años convocatorias de empleo con apoyo, lo cual a mi juicio es muy significativo. Dicho eso, hay algunos lugares comunes en los que insistimos, pero pensamos que es extraordinariamente importante contemplar el empleo con apoyo como una figura
permanente, no solamente de acceso, porque, como sabéis, muchas veces los problemas aparecen cuando surgen dificultades sobrevenidas o dificultades de retorno al empleo después de incluso de procesos largos de incapacidad temporal, quizás en un perfil no tanto de personas con las que trabajáis, en las que no es posible activar el empleo con apoyo subvencionado para llevar a cabo procesos de acompañamiento ante dificultades sobrevenidas. Y eso debería de abordarse. Del mismo modo que el planteamiento de la normativa estatal es un planteamiento, y también de algunos programas autonómicos, de llevar a cabo acompañamientos limitados a jornadas como mínimo del 50%, y entendemos que las jornadas susceptibles de ser subvencionadas con acompañamiento deberían de ser de cualquier tipo, no solo las muy breves. Por otra parte, poniendo un poco orden en algunas figuras jurídicas, otra de las propuestas, esta es un poco anecdótica, pero entendemos que también es importante poner el sello en los que y las que necesitan un apoyo especial, era ordenar el ámbito de la relación laboral especial. Porque hoy en día la relación laboral especial, como sabéis, se aplica entre personas con discapacidad y centros especiales de empleo únicamente, lo cual, a nuestro juicio, modestamente, no tiene mucho sentido, porque entendemos que la relación laboral especial, más allá de que sea necesaria, podríamos debatir, debería de estar fundamentada en las especiales dificultades de la persona y, por lo tanto, si mantenemos la relación laboral especial, la mantenemos primero en centros especiales de empleo para las personas que necesitan ajustes y en empleo ordinario para las personas que necesitan apoyos, aunque aquí puede haber matices, cuestiones de frontera, pero lo fundamental es un principio de realidad, no mantener figuras para cometidos que no les corresponden, sobre todo porque una relación laboral especial es un estatuto jurídico específico, diferenciado del general, y eso requiere de una justificación. Por lo tanto, por ahí iría un poco esa cuestión de que en realidad la relación laboral especial pueda salir de los centros especiales de empleo, porque lo que realmente importa son las especiales dificultades de las personas con discapacidad, sin perjuicio de que también hay algunos aspectos que deberían de mejorarse, como son la supresión del contrato a bajo rendimiento, que queda absolutamente desautorizado por la observación 8/2022, y por otra parte también que pueda ser un poco el espacio para regular un derecho de retorno de las personas con discapacidad afectadas de especiales dificultades que transitan al mercado ordinario de trabajo y ven dificultades en esa transición. Pensamos que es también importante abordar esta cuestión en lo que concierne a la relación laboral especial. Quizás la aportación que mis compañeros y compañera y un servidor hicimos al libro blanco modestamente, que nos pareció particularmente novedosa, era la de traspasar al ámbito del empleo en la empresa ordinaria, más que trasladar la figura de los planes de igualdad por razón de sexo a planes de igualdad por razones de discapacidad. Hoy en día no existen, pero como académicos consideramos que los planes de igualdad han generado evidentemente un progreso significativo y pueden generarlo más en un futuro, y han experimentado una expansión porque en la actualidad son aplicables a empresas de 50 o más trabajadores, y consideramos que esa figura es importante para que las empresas, junto con los representantes de los trabajadores, y sobre todo las empresas que están obligadas al cumplimiento de la cuota, que son las que emplean a 50 o más trabajadores, reflexionan a propósito de qué hacen y sobre todo a propósito de qué no hacen, porque los planes de igualdad implican hacer un diagnóstico y negociarlo, e implican plantear medidas y plantear objetivos y evaluarlos. Y pensamos que eso es muy importante en el ámbito de la discapacidad, porque consideramos que con frecuencia las empresas ordinarias o no son inclusivas o son manifiestamente mejorables en materia de inclusión. Y eso exige mirarse al espejo, reflexionar y sobre todo centrarse en algunos ámbitos. Política de contratación, política de diseño de las ofertas que se van a presentar, pensar en ofertas dirigidas no solamente a trabajadores con discapacidad de fácil empleabilidad, sino trabajadores cuya inclusión puede generar más complejidad, y luego, por otra parte, evidentemente, abordar otras cuestiones que son de sentido común, porque abordarían los problemas clásicos, que sería qué pasa con las carreras de las personas con discapacidad en las empresas ordinarias, qué pasa con sus salarios, por qué puede haber determinados estereotipos, cómo evitar
evitarlos. Y también, hablando de las empresas como empresas inclusivas, recordar que lo que es fundamental para que una empresa sea inclusiva son sus plantillas. Y muchas veces, por razones de edad, de prejuicios, evidentemente las plantillas no tienen por qué ser inclusivas. Y hay que trabajar la concienciación, la formación y también la búsqueda dentro de la empresa de futuros apoyos naturales o referentes de las personas que se vayan a insertar. Lógicamente, trasplantar o hacer aterrizar a una persona con discapacidad afectada de especiales dificultades en una empresa sin ningún tipo de planteamiento previo, a mí en ocasiones me parece una temeridad. Por lo tanto, creo firmemente que la cuestión de los planes de igualdad debería de trasladarse también al ámbito de la discapacidad y además, de paso, ahora hablaré un poquito de la cuestión, preparar y planificar la introducción de adaptaciones, que pienso que es un elemento muy importante en el que estamos fatal. Yendo un poco de una figura inexistente a otra que casi lo es, que es un poquito cenicienta, que es la figura de las adaptaciones, pienso que también las adaptaciones son muy importantes para el acceso de las personas con discapacidad afectadas de especiales dificultades. Y en ese sentido, también en el libro blanco hicimos algunas propuestas. La primera, regular más las adaptaciones. Nosotros somos conscientes como juristas que las normas las carga el diablo y en ocasiones regular no es necesariamente solucionar problemas, pero entendemos que el actual artículo 40 de la Ley General de Derechos no es suficiente, hace falta un desarrollo de la idea de las adaptaciones, de otros elementos muy importantes como cuando una adaptación es carga desproporcionada, una ejemplificación, incluso bueno, introducir criterios de monetización de algunas adaptaciones, porque las adaptaciones de compra de instrumentos, etcétera, etcétera, o de elementos, digamos, de protección pueden ser claramente identificables desde el punto de vista de los costes, pero no tanto las organizativas. Por lo tanto, ahí se puede hacer mucho y también se puede hacer muchísimo, por cierto, en materia de ayudas, porque lo cierto es que hicimos un rastreado de ayudas económicas que son fundamentales, sobre todo para determinados perfiles de empresa, y detectamos con horror que, al menos en el año 2022, únicamente la Comunidad Autónoma del País Vasco había publicado convocatoria de ayudas a adaptaciones, con lo cual entendemos que aquí hay mucho camino por recorrer. Afortunadamente, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha puesto en alarma a España porque tenemos que adaptarnos más intensamente en materia de adaptaciones para aplicarlo a las situaciones de incapacidad permanente. Luego podemos hablar de la cuestión, pero en todo caso pensamos que este también es un reto pensado en las personas con discapacidad afectadas de especiales dificultades, posiblemente más para otros perfiles diferentes a las personas con discapacidad intelectual, pero también para las personas con discapacidad intelectual. Y finalmente, y en relación con la cuota, bueno, pensamos que la cuota de empleo, voy a parar aquí por razones obvias, porque el cronómetro es implacable y porque además habíamos repartido terreno con Susana, pero pensamos que la cuota es una herramienta susceptible de dar mejores resultados, combinándola con planes de igualdad y combinándola con adaptaciones, etcétera, etcétera. Y pensamos que, en perspectiva comparada, España debería de exigir el cumplimiento de la cuota a empresas de 25 más trabajadores, por una parte, eso aumentaría significativamente su eficacia, y luego, por otra parte, debería de ampliar el volumen de cuota en empresas de una cierta dimensión, particularmente aquellas que puedan tener más de 250 trabajadores, más de 500 trabajadores. Y aquí, evidentemente, lo que planteábamos en el libro blanco, del mismo modo que sucede en el ámbito del empleo público, sí que sería más que recomendable establecer subcuotas en el caso de empresas de una cierta dimensión. Sin perjuicio que entendemos que los planes de igualdad deberían de empujar también a las empresas con escasa exigibilidad de cuota a plantearse la contratación de otros colectivos. Finalmente, dado que teníamos un subinspector de empleo experto en la materia en el equipo que elaboró los dos capítulos, hicimos algunas reflexiones a propósito del régimen sancionador. Hablar de sanciones laborales siempre es un poco incómodo, pero entendemos que determinadas derivas que ha tomado la cuota no son de recibo. En ese sentido, entendemos que tras tantos años de vigencia de la cuota, el incumplimiento de la cuota debería de ser una infracción muy grave. Hoy en día sigue siendo una infracción grave con una sanción de partida de 751 euros. Consideramos que eso ya no es de recibo. En segundo lugar, considerar el volumen cuantitativo de incumplimiento. No sancionar a todo el mundo por igual, sino sancionar más o sancionar de manera dividida el volumen de incumplimientos que se produzcan en la empresa, porque hoy en día el tratamiento es como muy generalizado. Y por otra parte, regular, y eso es complicado, identificar, es complicado, comportamientos discriminatorios en la formulación de ofertas de empleo dirigidas evidentemente a que no se cubran, porque hay comportamientos que deberían de ser más razonablemente recogidos en la normativa a fin también
en conjunto, de mejorar la eficacia de la cuota de reserva de empleo. Me tengo que parar porque me lo pide un cronómetro implacable que ahora mismo parpadea. En fin, muchísimas gracias. En todo caso, luego si queréis comentamos alguna de las cuestiones a las que he hecho referencia. Muy bien. Todos tuyos, Susana. Muy bien. Muchas gracias, Ricard. Seguimos adelante. Muy bien, pues buenos días. Y en primer lugar quiero agradecer a la organización de este congreso, SAEDIS y Plena Inclusión, la invitación para participar en esta sesión de apertura. Es para mí un honor poder compartir este panel con mi compañero, con el profesor Ricardo Esteban, bajo la moderación de Chema Franco. Y también para mí es muy gratificante poder dirigirme a todos ustedes y poder escuchar el resto de ponencias, pero a su vez es una responsabilidad, no solo por el gran calado social de los temas aquí abordados, sino por la alta cualificación y el destacado compromiso de todos los intervinientes y de todos los asistentes. Y bueno, pues en esta idea de elaborar una ley de inclusión social específica de inclusión laboral, específica para las personas con discapacidad, pues voy a intentar dar unas pautas de aquellas cuestiones en las que, como ya ha dicho el profesor Ricardo Esteban, hemos ido mejorando en el ordenamiento jurídico y, por tanto, es conveniente incorporar en esta nueva ley de inclusión social y, sobre todo, detenerme en aquellas materias en las que es necesario introducir mejoras o culminar lagunas porque hasta el momento no hay regulación. Bueno, pues todos sabemos, y no hace falta insistir en estadísticas, que las personas con discapacidad es uno de los colectivos que más dificultades tienen en el acceso al mercado de trabajo. Su tasa de inactividad duplica a la de las personas sin discapacidad. Pero claro, el grupo de personas con discapacidad no es un grupo homogéneo. Hay discapacidades manifiestas y ocultas, hay discapacidades graves y leves, singulares o múltiples, crónicas o intermitentes, cognitivas o físicas. Bueno, pues esta realidad hay que tenerla en cuenta. Las personas con discapacidad forman un grupo heterogéneo, no solo por sus condiciones personales, sino sobre todo por el entorno. El entorno que acompaña a las personas con discapacidad también es muy diverso. Acompañan circunstancias de lugar de residencia, mayor o menor cualificación, soledad, pobreza, sexo, género, edad, violencia padecida, etc. Todas estas circunstancias que confluyen ante una persona con situación de discapacidad provocan discriminaciones múltiples o discriminaciones interseccionales que también hay que tener en cuenta. Y dentro de todo este panorama tan variado, uno de los colectivos, o quizá el colectivo de personas con discapacidad que mayores dificultades tienen en el acceso al mercado de trabajo son las personas con discapacidad intelectual. Ya Chema nos ha dicho las bajas tasas de ocupabilidad de estas personas con discapacidad intelectual que merecen una intervención inmediata y una corrección rápida. Luego hay otra variable que también hay que tener en cuenta, que es el índice de pobreza. El índice de pobreza afecta a las personas con discapacidad en una mayor medida que a las personas que no tienen esta circunstancia. Una de cada 3 personas con discapacidad están en situación de pobreza. Y esto se hace todavía más patente en las situaciones de discapacidad intelectual por el sobrecoste agregado que conlleva pues el desarrollo vital y la mayor dificultad para el acceso al mercado de trabajo, porque el trabajo no solo permite el desarrollo vital digno, sino pues que permite también cierta socialización y pues una dignidad vital en general. Bueno, pues en esta idea de adoptar acciones específicas para conseguir una inclusión de las personas con discapacidad y en concreto de las personas con discapacidad intelectual,
una de las primeras tareas que tiene que afrontar el legislador es modificar el concepto que todavía hoy se deja traslucir en regulaciones específicas y en regulaciones vigentes, es cambiar ese modelo desde la tradición médico-asistencial hacia una tradición social, hacia una traducción social como nos indica la Convención. De manera que esta ley integral para conseguir la inserción laboral de las personas con discapacidad y las personas con discapacidad intelectual debe de tener en cuenta no solo, como se ha hecho hasta ahora, bueno, pues esas necesidades fisiológicas, cognitivas o funcionales que se plantean, sino una actuación concreta sobre las estructuras, las prácticas y los comportamientos sociales. Se han dado algunos pasos en la modificación del concepto de persona con discapacidad, pero han sido pasos únicamente técnicos. Técnicos para, bueno, pues adaptar un exceso refundidor en la ley general y también para adaptar un poquito, porque se ha hecho de forma muy tenue, el nuevo baremo de valoración de la discapacidad en el Real Decreto 888-2022, que efectivamente sí que en su preámbulo da a entender que hay un cambio sustancial en este concepto de persona con discapacidad para atender esas barreras sociales que plantean a las personas con discapacidad, no tanto por sus condiciones subjetivas, pero a la hora de estructurar los 4 peldaños en los que se estructura la valoración, pues habla de funciones y estructuras corporales, deficiencia global de la persona, capacidades, limitaciones de la actividad, evaluación del desempeño, restricciones en la participación y sí, también factores contextuales, barreras ambientales, pero solo con un peso de 24 puntos en un global de 100 puntos. Es necesario, por tanto, cambiar este concepto de persona con discapacidad de forma radical. Sí que se ha hecho una equiparación de las personas con discapacidad con aquellas que tienen una incapacidad permanente en el grado total, absoluta o gran invalidez, pero claro, las valoraciones que se hacen de estas personas en una situación de incapacidad permanente se valora la capacidad laboral residual y no estos otros factores sociales o ambientales. Es muy importante en la nueva ley incidir en el acceso en el momento del acceso, que no se produzcan discriminaciones o, mejor dicho, que haya medidas de acción positiva eficaces en el momento de acceso al mercado laboral, porque las dificultades en el acceso son las principales barreras. Aquí el legislador también ha ido dando pasos en los incentivos al acceso de las personas con discapacidad y en concreto a las personas con discapacidad intelectual porque la nueva ley de empleo hace una estratificación de las ayudas distinguiendo entre discapacidad, vamos a llamar ordinaria, y discapacidad por motivos intelectuales o de salud mental o discapacidad intelectual en general. Sí que hay esta distinción, sí que se establecen incentivos o bonificaciones más generosas para este segundo colectivo, para quienes mayores dificultades tienen en el acceso al mercado de trabajo, tanto cuando se hace una contratación indefinida como cuando se hace una contratación temporal en el mercado ordinario, pero es necesario introducir mecanismos más eficaces para garantizar esta incorporación, pues estableciendo bonificaciones en las cuotas al 100%, en las cuotas a la Seguridad Social y ayudas con una cuantía mucho más generosa para las empresas del mercado ordinario que incorporen a personas en esta situación. Y sobre todo es necesario que las empresas del mercado ordinario que tienen la voluntad de incorporar a personas con discapacidad intelectual tengan claras las bonificaciones a las que pueden acceder, porque hasta ahora hay una dispersión normativa muy marcada y es muy difícil en muchas ocasiones localizar ayudas que existen, porque ayudas estatales, ayudas autonómicas, ayudas locales, a veces es muy difícil saber exactamente de qué ayuda se dispone. Por lo tanto, una mayor homogeneización y una refundición de las ayudas en algún lugar de acceso fácil y sencillo para localizar este tipo de ayudas.
Es importante también reformular los cupos de reserva. Los cupos de reserva en las empresas ordinarias tienen mucha trayectoria, pero a día de hoy se llega a la conclusión de que solo el 26,3% de las empresas que deberían tener cupo realmente lo tienen. Esto pues por las vías de escape que tienen los cupos de reserva. También quizá hay que tener en cuenta la configuración empresarial de nuestro país y, bueno, pues pensando en mi comunidad autónoma, por ejemplo, donde mayoritariamente las empresas son microempresas, donde no impera, por tanto, la cuota. Por lo tanto, es necesario reformular esta cuota distinguiendo entre empresas grandes, medianas, pequeñas y distinguiendo también, como decía el profesor Esteban Legarreta, distinguiendo también en función de la discapacidad de la persona a la que se vaya a incorporar. Claro, las cuotas tampoco son un blindaje. Puede que haya un acceso a una empresa, pero esto no garantiza una permanencia de la persona con discapacidad en el puesto de trabajo. Aquí cobra mucho sentido la redefinición de los ajustes razonables. Sí que hay, bueno, pues ahora un intento va a haber un anteproyecto para la modificación de la necesidad de establecer ajustes razonables en los supuestos de despido por incapacidad permanente. Pero es que hay otras muchas modalidades de despido. Despido objetivo o colectivo por causas empresariales. También, bueno, pues aquí el legislador sí que ha introducido la posibilidad de establecer una prioridad de permanencia de las personas con discapacidad, pero hay que ir más allá. Hay que establecer la necesidad de, antes de proceder a los despidos, tanto por estas causas empresariales como por motivos disciplinarios asociados a una disminución del rendimiento, a una obligación previa de la empresa de establecer ajustes razonables, con una regulación específica que dé cierto contenido a estos ajustes razonables, un contenido mínimo y no esos conceptos tan variados de dificultades técnicas para la empresa. Bueno, un contenido mínimo para los ajustes razonables, un procedimiento para que estos ajustes razonables se lleven a cabo, una posibilidad de solicitud, si hay una negativa empresarial, que esta negativa esté motivada para que haya posibilidad de revisión en vía judicial y, sobre todo, un procedimiento. También es necesario reformular, y sigo con el empleo en el mercado ordinario, el acceso al sector público. El sector público es un importante, o debería serlo, un importante dador de empleo en el marco de la discapacidad. Sí que ha habido avances a raíz del Real Decreto Ley 6/2023, se ha subido la cuota de reserva, vamos a decirlo así, al 10%, hay una específica cuota para las personas con discapacidad intelectual, se han establecido turnos de acceso específicos para las personas con discapacidad intelectual, pero todavía no se han dado pasos decisivos en este ámbito. Es necesario que las reservas no se hagan con carácter general, sino que se hagan reservas específicas para que los puestos más altos de las administraciones públicas puedan acceder también las personas con discapacidad y, sobre todo, las personas con discapacidad intelectual. Es muy necesario también que se establezca un compromiso más sólido con los ajustes razonables, no solo durante el proceso de reclutamiento, durante las fases de acceso, sino también una vez que la persona ha conseguido el puesto de trabajo. Porque, bueno, pues ahí también es necesario que el ajuste del puesto de trabajo se haga de una forma más beneficiosa para la persona con discapacidad, dándole la posibilidad de elegir destino, bueno, pues atendiendo a sus especiales circunstancias personales y, sobre todo, bueno, pues estableciendo ajustes del puesto de trabajo técnicos y organizativos más garantistas. También, siguiendo con el empleo público indirecto, vamos a decirlo así, es decir, las empresas que actúan como contratistas del sector público, es necesario que las administraciones se conciencien de una forma mucho más efectiva en el cumplimiento de las cláusulas sociales en la contratación. Sí que son muy escrupulosas las administraciones a la hora de comprobar las prohibiciones para contratar cuando una empresa ha sido sancionada, pero no son tanto a la hora de tener en cuenta en los baremos y beneficiar con puntos en el baremo a aquellas empresas que han sido sensibles con la contratación de personas con discapacidad, de manera que se establezcan puntuaciones específicas en este sentido. Siguiendo con el
trabajo en el ámbito ordinario, y con esto ya voy terminando, es muy importante también la formación en materia para las personas con discapacidad, porque hay un porcentaje muy elevado de personas con discapacidad analfabetas y también hay un porcentaje muy elevado de personas con discapacidad que no acceden a los estudios universitarios. Si no se accede a los estudios universitarios, no se accede a los mejores puestos de trabajo. Cuando hablo de mejores puestos de trabajo, hablo de mejores puestos de trabajo en materia de retribución. El saldo medio por hora de los hombres sin discapacidad es del 16,7%, de los hombres con discapacidad es del 14,1%, en mujeres las cifras son de 15 euros de salario medio hora, de mujeres en general, y de mujeres con discapacidad 13,3 euros hora. Es necesario, por tanto, formar específicamente a las personas con discapacidad en el manejo de nuevas tecnologías, introduciendo a su vez en la nueva ley una regulación específica de los contratos formativos. Hasta ahora en los contratos formativos solo hay unas pinceladas en relación con las personas con discapacidad en cuanto al tiempo en que han obtenido el título, que se amplía, o en cuanto a la duración del contrato formativo. Y es necesario establecer una regulación específica. Y también, y ya termino, en materia de teletrabajo. Es muy importante potenciar el teletrabajo para las personas con discapacidad, trabajo domiciliario, sobre todo para personas con discapacidad intelectual, porque esto evita desplazamientos, palía ese defecto de la adaptación en los medios de transporte colectivo, que no lo están, y además se pueden aprovechar las infraestructuras de un hogar que ya está adaptado. Pero para ello es necesario que las empresas proporcionen los utensilios, los materiales, las herramientas perfectamente adaptadas a las personas con discapacidad y que haya una obligación, vamos a decirlo así, de proporcionar este tipo de actividad cuando no exista una causa técnica u objetiva que lo impida. Y con esto termino, dándoles de nuevo las gracias y quedamos a su disposición para cualquier duda. Muy bien, pues nada, hemos hecho un repaso bastante organizado por los temas clave que nos preocupan, el empleo ordinario en sus dos versiones del ámbito privado y el ámbito público, las políticas activas de empleo, incorporando esa perspectiva de la orientación, la intermediación e incluso este último capítulo al que hacía referencia de la formación adaptada para las personas con discapacidad intelectual. Y hemos dejado solo algunas pinceladas sobre los retos que tiene el empleo especial, en el sentido de que es la modalidad de empleo que más ha contribuido en estos últimos 40 años a la generación de empleo para las personas con discapacidad intelectual. Entonces, es como un contrasentido que sobre esta cuestión y en relación con los avances que también se han producido para el empleo especial cada vez está más cerca de un mercado laboral abierto, accesible e inclusivo. Pero es verdad que, paradójicamente, nos encontramos con que esa modalidad, que es la que más empleo ha proporcionado, es la que menos queda claro cuáles son los retos que tenemos para su transformación, para que siga contribuyendo a la generación de empleo para este colectivo. Entonces, bueno, eso sí que me gustaría pues, que pudierais dar un par de ideas para ya poder luego seguir contribuyendo al diálogo este que vamos a mantener. Muy bien. Bueno, pues en cuanto al empleo protegido, yo la verdad que personalmente soy muy favorable a esta modalidad de empleo, al empleo protegido. Me parece además, desde mi punto de vista, que los centros especiales de empleo tienen un potencial muy importante a la hora de generar, y lo están teniendo en la actualidad, ¿no?, empleo para las personas con discapacidad intelectual. Me parece clave la actuación de los centros especiales de empleo, no solo en esa idea del tránsito hacia el mercado ordinario, sino también
me parece que constituyen un refugio muy importante para las personas con discapacidad intelectual y discapacidad en general en materia de empleo. Y digo porque en el momento actual existen lo que se denominan los nuevos yacimientos de empleo, ¿no? Determinados sectores o ámbitos funcionales que se estima y que van a incrementar la ocupación, ya lo están haciendo, pero bueno, que son sectores en expansión en el futuro. Y precisamente los centros especiales de empleo están profundizando en estos sectores o en estas actividades. Por ejemplo, los centros especiales de empleo hasta ahora pues vienen desarrollando su actividad: limpieza, lavandería, jardinería, vigilancia, mantenimiento, envasado y empaquetado, publicidad, artes gráficas, logística, estacionamiento de vehículos, catering, servicios postales, distribución de alimentos, construcción, reciclaje, tratamiento de residuos, call center, instalaciones deportivas, estaciones de servicio, ámbito de la alimentación, automovilístico, farmacéutico. Pero todavía hay muchas actividades relacionadas con los nuevos yacimientos de empleo asociados al cambio, a la necesidad de ser sensibles con el cambio climático, revertir el cambio climático, relacionados con la economía verde, donde los centros de empleo están empezando a introducirse y hay un potencial muy importante en energías renovables, nuevas tecnologías, y me parece que es una ayuda incuestionable para las personas con discapacidad poder introducirse en estos nuevos ámbitos funcionales con proyección de futuro a través de los centros especiales de empleo. Para ello, ¿qué sería necesario? Pues unas adecuadas políticas de subvención pública en cuanto a cuotas que están ya bonificadas al 100%, pero otro tipo de subvenciones. Una parte importante de las subvenciones son las reservas también en la contratación pública, que quizá ahí no solo deberían restringirse a los centros especiales de empleo, como ahora está regulado, de iniciativa social, sino que yo creo que es necesario extender esta posibilidad de reserva también a otro tipo de entidades de economía social, centros especiales de empleo normales, ordinarios, vamos a decirlo así, y también a otras entidades de economía social. La Directiva Europea da márgenes para ello. El Tribunal de Justicia admite las dos opciones. Los tribunales internos también pues admiten las distintas opciones y, por lo tanto, pues el legislador quizá debería de ahí también abrir este camino, las cuotas de reserva. Muy bien, me toca a mí, ¿no? Yo voy a ser un poco más provocador, porque yo creo que los centros especiales de empleo, no es que lo crea yo creo que es una figura de éxito en España porque nacen en un momento en el que las entidades, y esto no me lo invento yo, tienen personas que quieren trabajar y se encuentran con un tejido empresarial que bajo ningún concepto quiere contratar a determinados perfiles. Por lo tanto, esa es una realidad evidente, consolidada, de esfuerzo, de dedicación del tejido asociativo. Ahora bien, por una parte, yo pienso que no podemos perder de vista el contexto internacional, y la Convención dice lo que dice y la Observación 8/2022 dice lo que dice. Y sé lo que digo, porque como jurista sé que la Convención puede decir lo que le parezca, pero todo es susceptible de interpretación, porque yo he debatido en más de una ocasión en foros de empleo y discapacidad a propósito del carácter de los centros especiales de empleo como entidades inclusivas, abiertas, asimilables a una empresa ordinaria. Claro, yo podría decir que estoy de acuerdo, pero os engañaría. Es decir, creo que de alguna manera, a medio plazo, el tejido de los centros especiales de empleo debería de ir transformándose paulatinamente en el bien entendido que la empresa ordinaria sea accesible, que no lo es, o que no lo es como debería ser, poco hacia, podríamos decir, una presencia mayor de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, utilizando los recursos, el conocimiento y la experiencia de los centros especiales de empleo, porque realmente la inclusión de personas con discapacidad afectadas de especiales dificultades masiva en la empresa ordinaria no es ni mucho menos una tarea de poco tiempo. Yo creo que es complejo, pero a mi juicio el volumen, por cierto, ese volumen no es muy elevado.
también hay que decirlo. Es decir, es muy elevado, pero podría ser más elevado, en el fondo, porque si no recuerdo mal, las cifras de personas empleadas en centros especiales de empleo están en torno a 100.000 personas y las cifras de personas ocupadas están en torno a 500.000, con lo cual, margen de crecimiento, bueno, hay, pero no deja de ser un volumen significativo. Pero yo creo que de algún modo seguramente es más inclusivo incorporarse a una empresa ordinaria inclusiva. Dicho eso, lo que afirmo es tremendamente matizable. Seguramente más de una persona de las que me están escuchando ahora no piense que es bastante matizable, sino que es absolutamente matizable, sin duda alguna. Pero, no tengo la menor duda, pero también entiendo que, bueno, estas cuestiones deben de hacerse con mano izquierda, porque yo creo que se ha vivido en el ámbito educativo, digamos, situaciones complejas. El ámbito educativo no es exactamente el ámbito laboral, pero bueno, ahí también se está cuestionando de manera contundente los centros de educación especial y bueno, yo creo que también todo es susceptible de relativizarse, entre otras cosas porque también es importante que piensen las propias personas con discapacidad. Y lo que también tengo muy claro, por experiencia y por haber hablado con muchísimas personas del sector de la discapacidad, es que muchas veces las personas con discapacidad también necesitan referentes y, de algún modo, referentes también con discapacidad y, de algún modo, si no los encuentran en la empresa, es decir, los centros especiales de empleo podrían ser también un punto de referencia para la transición y también para la mejora en la formación y, evidentemente, para la intermediación y el acompañamiento. Lo que creo es que, en cualquier caso, a la luz de lo que dice la normativa internacional que España ha ratificado y podría no haber ratificado porque somos un Estado soberano, y a la luz de lo que dicen los expertos en la observación 8/2022, yo creo que mantener la situación actual, podríamos decir, sin ningún tipo de viraje, no lo acabo de ver. Es decir, de hecho ya lo he dicho, pero lo reafirmo. Poco por aquí iría mi... Muy bien, pues nos habéis dejado un buen caldo de cultivo para hacer una pausa y seguir charlando después de esta mesa redonda. Con lo cual, pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido y seguimos adelante. Gracias, Ricardo y Susana, por vuestra explicación. Y gracias a Chema por centrar el tema. El empleo para nosotros no es fácil y las leyes, a veces, nos lo hacen más difícil. Hay trabajos que no son compatibles. O si estás en un centro, pues no puedes tener un trabajo. Efectivamente, un arranque espectacular de este Congreso Internacional, el marco legislativo, es vital para progresar. Y como bien decía Lucía, es necesario avanzar en la legislación para tener un empleo de calidad. Aunque vamos un poquito mal de tiempo, sí quería contaros una cosita de mi compañera Lucía, que ella lleva 4 años trabajando de forma discontinua como validadora de lectura fácil siempre que Plena Inclusión Cantabria necesita de sus servicios y ahora es una joven pluriempleada porque trabaja como dependiente en Stradivarius y creo que en este congreso es importante hablar del empleo. Bueno, Eva, que parece que tengo un montón de trabajos y me está haciendo de oro. Nada de eso. Pero vamos a seguir con el congreso. Que si la mesa anterior te parece buena, ahora vamos con la conferencia de José María Gasalla, Confiando en la confianza. José María Gasalla es un activista de la